Hola a todos. Bueno, vamos a, a comenzar con el envío de hoy. A ver, hemos tenido inconvenientes para conectarnos. Parece que ya lo solucionamos. Espero que sea así. Hoy mi invitada, que se llama Laura de Paz, viene para tratar un tema súper potente y es educación, prevención y educación emocional. Por aquí está entrando ahorita. Bien, Solucionado. Vale, perfecto. bien, 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 Lo bien. hemos logrado, lo hemos hecho. Vale. Genial. Hola Laura, ¿cómo estás? Un Hola, saludo Sebas. para los que Ha están en España, costado. una buena tarde. Aquí estamos sobre el mediodía, ya casi la hora de la comida, del almuerzo, le llamamos nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. La verdad es Bien. que, bueno, pues preparando cositas y bueno, intentando pues aportar cada día un poquito más a la gente para que entiendan sus emociones y entiendan cómo gestionarlo y cómo al final es el llevar una vida más sana, más feliz. Bueno, que pues eso es de lo que tratamos, ¿no? Los terapeutas que nos dedicamos a eso es lo que intentamos conseguir, que las vidas de los que vienen a nosotros pues salgan un poquito mejor. Pues así, que así sea. Vale. Bueno, vamos a estar normalmente en los envíos acá en Instagram, estamos sobre una media horita, unos 30 minutos, y el tema de hoy es prevención y educación emocional. ¿De qué me sirve aprender a gestionar mis emociones? A veces creemos que solo las emociones las gestionamos para los conflictos en el momento. Entonces ya sé gestionar mis emociones y me enojo y que esa es la utilidad. Pero si te haces consciente que si aprendes el valor de gestionar las emociones, te puede ayudar a prevenir, por eso la prevención, situaciones como por ejemplo en tu casa, enseñarle a tus hijos para que ante una situación de ansiedad, de depresión o el consumo de una sustancia, por ejemplo, ante cómo manejarse ante una influencia negativa como puede ser una adicción. Vamos a unir los temas en los que Laura y yo tenemos fuerza. Yo ayudo a gestionar a las personas adicciones y Laura ayuda también con toda la parte de la gestión emocional, el autoconocimiento, la sanación de los síntomas, qué te dice el cuerpo y cómo entender eso para que en vez de que sean tu problemática, sean el aliado, ¿no? Yo venía hablándola ahorita y les decía, uno de los problemas que tenemos es que muchas veces no sabes gestionar, por ejemplo, la ansiedad y crees que la ansiedad es mala. Y la ansiedad viene de un estrés que tal vez no sabes gestionar y ese estrés te, al creer que el estrés es malo, entonces lo ignoras. Y entonces, ¿qué pasa? Que se va volviendo trastorno ansioso. Y la persona con trastorno de ansiedad se descontrola y una de las puertas de las adicciones es el trastorno de ansiedad. Yo casi siempre que ayudo a alguien con una adicción, hay un ansioso, yo llamo ansioso de closet, ni se ha dado cuenta. Yo lo tenía, yo fumaba por ansiedad. Yo cuando me di cuenta, oye, son mis nervios que no sé manejar, que era mi ansiedad descontrolada, y empecé a manejar eso, el cigarrillo perdió fuerza, no lo necesitaba, porque aprendí a respirar, a tomar agua, a estar más tranquilo, a contarme la verdad, a decirme cosas que te dan nervios, no sientas miedo. Laura, no sé qué nos quieras tú compartir desde tu experiencia, cómo podemos abrirnos para entender lo importante de prevenir las Sí, situaciones si gestionamos nuestras emociones mejor. sí, yo creo que la parte educacional, porque al final es irnos un poco más atrás, ¿no? Porque las adicciones llegan en una edad ya normalmente más adulta, ¿vale? Pero eso ha venido de etapas anteriores, de no saber gestionar esas emociones como puede ser una ansiedad o un estrés prolongado. Incluso en la adolescencia pueden crearse ya esas adicciones. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante que es la educación como prevención, la educación emocional. Entonces, todos sabemos los que tenemos hijos que los niños aprenden por imitación, ¿no? Entonces, ellos aprenden pues a enfadarse igual que el papá o la mamá, a responder igual que el papá o la mamá, a comportarse igual que ellos, ¿no? Entonces, es una herramienta que yo siempre digo, ya que son esponjas cuando son pequeños, qué mayor regalo hacerles que el educarles en cómo gestionar eso, ¿no? Y si nosotros hemos sido y hemos tenido activos como pueden ser muchos de ellos, pero bueno, el más común, ¿no? Pues puede ser el tabaco. Si nosotros les enseñamos desde pequeños algo que no queremos, que a nosotros nos ha pasado, y a gestionarlo de una manera eficaz,
inteligencia emocional, que es lo que yo llamo, pues Ujú. en un futuro esos niños pues puedan tener esos hábitos que a nosotros no nos han chafado, No ¿no? nos Nos han un enseñaron. poco enganchado. Sí, claro. Entonces, yo creo que es fundamental. Siempre digo que no solamente es la educación en el colegio y en casa, a nivel de comportamientos, de, bueno, pues ser agradecido, pide las cosas por favor, de las gracias, sino que también hay que enseñarles un poco a gestionar esas emociones. Me estoy quedando sin voz, perdón. Tranquila, tranquila. ¿Tienes agüita? Toma agüita. Vamos a ver un poquito de agüita así. Claro, yo quiero hacer aquí una acotación importante y es, por ejemplo, incluso me pasa mucho, a veces vienen los papás con adolescentes y me dicen, quiero que ayudes al adolescente que tiene una adicción a algo convencional, algo, por ejemplo, marihuana, es que no debo decir ciertas Sí, palabras acá, pero pues me vienen con eso, vienen mucho seguido. Y yo les digo a la persona, listo, él quiere ayudar, él quiere que lo ayuden, no, pero nosotros te pagamos. Digo, bueno, primero es que él tiene que querer que lo ayuden. Segundo, digo, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, pues, mientras la persona está lista, hágase cargo de su parte. Entonces le pregunto, le digo a la persona, ¿cuál es la adicción que usted tiene? Y la persona dice, no, pero nosotros no tenemos adicciones. Ojo, sí, por ejemplo, yo fui adicto desde niño, ahora lo reconozco, a los videojuegos, desde los 5 o 6 años. Parece una conducta normal, ahorita tenemos los móviles, ¿no? Tú ves, yo ya ahora sí, veo, quítale, veo bebés que no, incluso está recomendado que un niño menos de, creo que 3 años no debería tener contactos con pantallas. Para mí, por lo menos 5, 6 o 7 años, si pudieras la mayor medida mantenerlo. ¿Por qué? Porque eso está diseñado, incluso está diseñado para generar un automatismo. Entonces tú, por eso a veces tú ya no quieres estar dando zapping y estás ahí. ¿Por qué? Porque está diseñado, esa es la magia de esto, porque quieren que sí, tú consumas. Entonces, ahí hay adicciones. Muchas veces creemos que la adicción es solo la sustancia, lo que hueles o lo que te inyectas o lo que te comes o te fumas. Y no, hay dependencia a muchas circunstancias, incluso a personas. Entonces, toma esa conciencia de que desde pequeñito podemos generar esa compulsividad. ¿De qué depende? Incluso creo que todos tenemos en mayor o menor medida, yo es que lo veo mucho, compulsiones. El problema no es la compulsión, el problema es hacia dónde te lleva y la medida en la que lo puedes controlar o no, porque vamos hasta el trabajo, si el trabajo se vuelve el workaholic, ¿no? Hasta eso, si te quita el sueño, si te enfermas, si te hace somatizar enfermedades, oye, esa compulsión, ¿tú crees que es sana? No. O sea, tienes que encontrar equilibrio siempre. Entonces, de eso viene esa parte educativa, ¿no? Ujú. sí. A mí el otro día me comentaba un papá que su niña con 3 añitos la dejaba el móvil por la noche antes de dormir, pero que era muy buena y que cuando le decía ya es hora de quitar el móvil, se lo quitaba y no protestaba. Y yo le dije, bueno, lo que yo creo que tienes que hacer es con 3 años directamente no darle el móvil y menos cuando son las horas de antes de dormir. O sea, necesitamos desconectar, nuestro cerebro necesita desconectar unas horas antes de dormir y no estar con el móvil, con la pantalla, con la luz, con lo que sea que estás viendo, ¿no? Y me dijo, ya, claro, es que he creado un hábito, ¿no? Y ahí empezamos con los hábitos. Tú fíjate, si empieza alguien con un hábito a los 3 añitos, luego eso va a ir creciendo. Entonces yo le dije, intenta cambiarlo por contarle un cuento y cógete un hábito de contarle un cuento todas las noches o de leerle una historia o de hacer incluso una pequeña meditación simplemente con música relajante para que se vaya durmiendo y así le estás enseñando a crear esos hábitos de los que estamos hablando que son saludables y no son tóxicos. Al final todo hábito tóxico se convierte a la larga, se puede convertir a la larga en una adicción, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Entonces, qué importante es que antes de que se produzca eso, que tú ya empieces a educar desde un principio, desde que son chiquititos, hábitos saludables y a que gestionen sus emociones, porque luego esa niña con 3 añitos crecerá, empezará a ir al colegio y se enfrentará a situaciones donde le cree emoción, que tenga un día pánico, tenga un día miedo, tenga un día ansiedad, tenga un día tristeza, tenga un día unas emociones que a lo mejor no sabe gestionar. Entonces, cuando se les enseña eso,
pues ellos al final van a ser adultos inteligentes. Y es lo que yo digo, tan importante es que vayan al colegio y aprendan las matemáticas, la literatura, la historia, la geografía. Eso está muy bien, se hacen inteligentes en ese aspecto, pero ¿dónde queda la inteligencia emocional? Es decir, creo a nivel personal que debería haber una asignatura obligatoria en el colegio donde enseñaran a gestionar esas emociones. Porque si los padres no saben, pues no les van a enseñar, pero si en el colegio tampoco les enseñan esa parte, al final es como que sales al mundo cuando ya eres mayor y no sabes muy bien cómo gestionar todo lo que te está pasando en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante que sepan Claro. gestionarlo. De hecho, ahora voy a sacar un curso, estoy ya intentando, bueno, que la gente se vaya apuntando, donde lo que voy a hacer es enseñar a los padres para que los padres enseñen a sus hijos. O sea, mi objetivo un poco es ese, ¿no? Al final tú a un niño pequeño, pues no puedes enseñarle de otra forma si no es con un padre o con una madre que sepa hacerlo él y que se lo enseñe en el día a día, ¿no? Al final es lo más práctico que tú a tu hijo en el día a día se lo vayas enseñando. Porque además eso crea un vínculo y crea un diálogo en donde tu hijo te va a poder contar cómo se siente, qué le ha pasado hoy en el colegio, no sé gestionar esto. Bueno, pues yo te ayudo porque además tengo ya herramientas que he aprendido. Entonces, bueno, pues creo que al final el aprender eso es importante para hacer una prevención, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Claro, claro, total, total. Es que hay algo a mí algo que me resonó, voy a ponerlo en una frase y es, los niños de hoy necesitan padres de hoy. En un mundo ante la globalización, ante sobreestímulos y muchas cosas, la inteligencia emocional tiene que ser una realidad. Por ejemplo, acá en Colombia lo están implementando, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces la gente cree que emocional es algo intelectual y no es nada intelectual. Entonces, ves que están formando, o sea, que la gente dice, ah, ya me leí tal libro sí, de Walter Rizzo, no sé, ya me leí el libro, sí, pero es que no es leer el libro, es en aplicar lo que está en el libro y esa parte a veces cuesta, por eso a veces el tener un guía, por ejemplo el curso que dice aquí a Laura, es eso, ir a una práctica funcional donde tú lo interiorices. Por ejemplo, hay algo que esto desde que yo soy pequeño lo he escuchado, pero pocas personas lo practican y acá incluso hubieron unos comerciales durante un tiempo que decía que si te enojabas, que decía, respira y cuente hasta 10. Incluso creo que debes contar un poquito más, por ahí hasta 160, por ahí, o 180 más o menos, por lo menos. Pero, ¿a qué voy? Eso funciona, es una herramienta súper práctica. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos el hábito de practicarla. Entonces te enojas y primero te enojas, gritas, botas las cosas y a la hora respiras y ahí sí reflexionas. No, entonces tienes que practicarlo durante el día, o sea, para que tú empieces a tener una sabiduría emocional, que ya lo sabes hacer, Sí, es porque lo has ido practicando cuando no estás en crisis. Esperamos claro. a la crisis, esperamos al problema, esperamos a que el adolescente sea compulsivo para venir a ayudarlo. Cuando el niño, por eso la prevención, cuando, oye, yo ya veo que el niño tiene compulsividades, que incluso como ser humano genero compulsividades, vamos a ver cómo lo prevenimos, cómo hacemos el día sin móvil, por ejemplo, en la casa, cómo hacemos actividades que no tengan móvil. Alguien me contó, no sé, no recuerdo, pero fue alguien de España, es que había un chico que escribió un libro que los papás le prohibieron tener móvil como hasta que tuviera la mayoría de edad. ¿Sí? Y entonces este chico, o sea, primero se desesperó y después empezó a hacer cosas y escribió un libro que dice cómo sobrevivir la adolescencia sin móvil, una cosa así. Pues el hecho fue que hasta lo entrevistaron en televisión y el chico empezó y creo que está por Amazon. ¿Por qué? Porque lo pusieron, imagínate, en una situación de creatividad, de le quitaron lo que un adolescente tiene ahora, que es lo que lo distrae, y le dan esa ventana de oportunidad y él, eso es lo bonito del cerebro, cuando lo pones ante situaciones que no sabe gestionar, él va encontrando soluciones. Y este chico, ante que no podía tener móvil, terminó escribiendo un libro y incluso ahora se está viralizando, por lo menos en España. A mí me pareció genial, dije, Sí, qué bonito. sí, es Y es, bonito. Pero es verdad que
a eso del el móvil y los adolescentes, realmente ellos se comunican hoy en día con las redes sociales y con sus móviles, ¿no? Están todo el día, son generaciones que han nacido ya con el móvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega la adolescencia y su comportamiento empieza a empeorar, los padres que no han tenido esa educación emocional hacia ellos, cuando empiezan a comportarse con malos hábitos, como la única herramienta que tienen es le quito el móvil y ya está. Y muchas veces eso empeora la situación, porque es que ellos lo viven como un castigo, realmente es un castigo para ellos porque se quedan totalmente aislados, ¿no? Claro. Entonces, utilizan mucho eso, el quitarles las tecnologías para castigarles. Entonces, yo creo que si eso se trabaja antes, es mucho más efectivo que no hacer una conducta ahí tan radical, ¿no? Pues como puede ser, se me asemeja un poco a cuando hay una adicción fuerte, ¿no? Y tienes que ir a un centro de desintoxicación Sí, que y te tienes encierran en una que habitación aislar. sin contacto humano, ni tecnológico, ni nada, y entonces, claro, pues al final tienes que desintoxicarte, pero yo creo que si eso se va trabajando antes, pues puede ser más efectivo, porque además el quitarle un móvil a un adolescente, pues el grito en el cielo está garantizado. Claro, eso viene la prevención. Acá Mauricio dice, se deben poner límites, precisamente. Eso es. Y debes enseñar a que la persona, que es de donde viene la gestión emocional, aprenda a ponerse límites a uno mismo. Porque el problema es que a veces sabemos respetar los límites cuando nos los imponen, pero cuando tú no sabes ponerte límites a ti mismo, entonces, ¿qué pasa cuando entras en la compulsión? Por ejemplo, la herramienta no es mala, el móvil no es No, malo. Sí, hay cosas, no, eso no es dañino. El problema es si no entiendes las consecuencias, incluso no las entiendes tú como guía, como padre, como hermano, como terapeuta. Oye, es que tú no ves que tu insomnio puede venir a que no sabes ponerte un límite a ti con el móvil, tú con 30, 40, 50 años, ¿cuáles son tus límites ante algo? Parece simple, pero es que yo veo mucha gente con ansiedad, ahorita lo decía antes en uno de los intentos anteriores, es como una crisis de ansiedad. Y para mí uno de los detonadores más grandes es la sobreexposición a la luz, lo dijo también Laura al principio, la sobreexposición a la luz y a los estímulos que traen las redes sociales. ¿Mm? Entonces sí, a aprender mí eso, ¿no? me comentaba un día una paciente también, me decía, yo es que cuando duermo mal lo que hago es que cojo el móvil, me estoy un rato y luego ya cuando me entra sueño, entonces error, claro, porque el cerebro, una vez que pones la luz del móvil en tus ojos, el cerebro se activa, se piensa que ya es de día, se piensa que ya estás en actividad y entonces ya ahí es imposible dormirte. Ya, pero es que como no me duermo me aburro, ya, pues te aburres. O sea, lo que decían nuestros abuelos, cuenta ovejas, pues cuenta ovejitas, ya está, te aburres. En eso consiste el intentar volverte a dormir, es aburrirte hasta que te duermas, ¿no? No en coger el móvil. Porque al final es que es lo que empezamos a hablar desde el principio, los hábitos. Los hábitos. Tú empiezas a coger ese hábito y si en vez de coger ese hábito malo para ti y para tu cerebro y para tu sueño, empiezas a coger otro hábito, como puede ser, pues eso, meditar, pues ahora me pongo música suave o hago una meditación, hago unas respiraciones y ya está. Y si me quedo dormido bien, si no, pues lo vuelvo a intentar. Pero eso es un buen hábito que a la larga el cuerpo está entendiendo, tu cerebro está entendiendo que no hay que despertarse, no, que tienes que volver a dormirte. Entonces, bueno, pues Yo esos son. ahí como para aportar también un poquito, siempre que el cuerpo somatice, te está dando un mensaje, siempre. Entonces el insomnio es una somatización. Algo está pasando. Yo le digo a la persona, ¿para qué quiere el cuerpo despertarte a esa hora? Pone atención. A veces es que comiste muy tarde, por ejemplo, entonces tu cuerpo quiere que te muevas o vayas al baño. Es una razón por la que te despierta. O te acostaste mal y, por ejemplo, cuando se duerme la mano porque te entumeciste la mano y tienes una pesadilla, el cuerpo quiere que te muevas porque la circulación estaba dañando el brazo. Entonces el cuerpo, entonces lo primero es pregúntese para qué quiere el cuerpo que me despierte en la noche. Normalmente es para que te muevas. Normalmente yo a veces lo veo y me acomodo y ya vuelvo y duermo. Otras veces es porque en el día tienes una problemática grande, llámalo un divorcio, un trabajo que no te gusta, algo grande que no le estás poniendo atención en el día, estás esperando a que se solucione solo, lo ignoras, te evades con sustancias, con trabajo, con otras cosas,
Y entonces el subconsciente dice, esto es importante, como no pones atención en el día, te despierto a Claro, las 3 de la mañana, que no hay distracciones, que no hay excusas, pero como no nos enseñan eso, ¿sí? eso, claro. eso es parte de la lección. Oye, conócete, el cuerpo no te despierta, el cuerpo siempre está a tu favor, siempre busca la supervivencia. Entonces, Ujú, todo lo que lo atormente, lo que lo ponga intranquilo, es para ayudarte. Haz las paces, la emoción no es buena ni mala, la sensación no es buena ni mala, es una emoción. ¿Qué viene a decirme? ¿Cuál es la oportunidad? Para entrar en otra parte del tema aquí que hablaba, por ejemplo, Laura de su curso, es, como lo decía ahorita, ¿no? Los niños de hoy necesitan padres de hoy. Y no solo, por ejemplo, en la gestión emocional, sino en entender. Yo cuando empecé a recapacitar esto, yo no tengo hijos, pero sí soy guía de niños o ayudo a personas, incluso ayudo a padres en problemáticas que tienen, y les digo, oye, ponte de vez en cuando y mírate las caricaturas y las cosas que consumen. Porque tú crees que, yo por ejemplo el otro día veía a unos niños viendo algo que hacía alegoría a una serie para adultos, o sea, que sí, que no voy a decir ahorita nombres acá, pero una serie súper violenta, o sea, que incluso a mí me causó impacto, ¿sí? Y ya soy un adulto, y alguien tomó eso, lo volvió como de niños, pero hacía alegoría a esa serie, una serie súper violenta. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños lo veían, claro, se lo mostraban como un juego, es como, no sé, es como si hablaras de contenido sexual para adultos, ¿sí? Y lo pusieras disfrazado en muñequitos para niños. No sé a quién se le ocurrió eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños ven eso y lo asimilan como, ay, mira, es el juego de tal, es esta serie. Y cuando lo observé, fue que vi a los hijos de una amiga y estaban viendo el contenido ya de adultos, porque está libre en Internet de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi eso y ellos dijeron, no, es que estamos jugando a no sé qué, y cogí a mi amiga y le dije, ¿tú sabes qué es eso? Le digo, no, es algo que ellos miran. No, mira, te muestro. Pues imagínate la alarma. Y te estoy hablando de niños de 8 años, 7 años, o sea, sí, sí, muy pequeños. sí. Ujú. Había un estudio que leí yo hace poco que el primer contacto con la pornografía en niños es en torno a los 8 o 9 años. El primer contacto, ya sea por una imagen, ya sea por un tal, o sea, es muy temprano. Es muy temprano, pero volvemos a lo mismo ahí y lo que decía también, no sé, una de las personas que está viendo el directo, no se ha puesto límites, ¿no? Entonces, Sí, no, queramos o no, no podemos abrirles todo el claro. Internet a los niños. Hay que ponerles unos límites y un control parental para que eso sea un poco controlado, ¿no? Porque Claro. si no, eso les va a llevar a un sufrimiento, a un estrés inesperado. De hecho, yo tengo el caso de un compañero de mi hijo que con 8 años en casa de un amiguito, pues los niños estaban acostumbrados a coger la tablet, allí nadie les vigilaba, allí nadie lo hacía, y cogían la tablet y veían pornografía. Entonces mi hijo me lo contó un poco asustado y me dijo, yo, mami, no lo vi porque me asusté de lo que vi y entonces me marché, ellos se quedaron viéndolo y él no lo vio, pero el otro compañero sí que lo vio y al día siguiente me dijo a la mamá, se ha hecho pis en la cama, con 8 años, se ha hecho pipí en la cama. Lo que te quiere decir es que esa emoción tan fuerte que ese niño vio, ese impacto tan grande que vio en un cerebro que no está maduro y que no está preparado para ver esas imágenes, le hizo hacerse pipí en la cama, cuando llevaba años, claro, sin hacerse pipí en la Claro, cama. claro. Entonces eso es un impacto muy grande. Y como padres tenemos la responsabilidad de frenar eso y de educarles en eso y en todo, pero hay cosas como muy importantes, ¿no? Entonces, si queremos tener, al final los niños son los adultos del mañana, ¿no? Son los que nos van a gobernar, son los que van a estar ahí, los que nos van a dar las pensiones si es que existen, bueno, entonces tenemos que hacerles buenas personas, ¿no? Y yo creo que el hacerle buenas personas es darles una educación de base, no solamente emocional, de que es la que estamos hablando, que es muy importante, sino también en el resto, ¿no? Parece que no es importante, pero al final estás criando a un ser humano, pues, un ser humano que el día de mañana va a salir al mundo y como tú le hayas preparado, así va a gestionar él su vida, ¿no? Y su día a día. Entonces, bueno, también lo que Sí, decíamos, como aprenden por imitación, si tú te comportas diferente, pues ellos van a imitarte. No solo enseñarles, sino imitarte. Entonces, si tú quieres que tu hijo
no tenga el móvil a altas horas de la noche, lo que tú no puedes estar es delante de él con el móvil a las 12 de la noche. Entonces, tienes que empezar por ti para que él vea que hay un momento determinado donde hay muchas cosas que no se hacen, ¿no? Entonces, bueno, Claro, esa es la y responsabilidad. entender el valor detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decimos ahorita, que a veces no lo haces enfrente, pero igual lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú no has visto el valor de, oye, es que si tú también estás con el móvil hasta tarde, ya te está afectando a ti como tal. Pues claro, o sea, el mejor ejemplo es el que yo vivo, el que yo, el que yo llego y digo, es que esto lo hago es porque tiene el valor. A veces no es tanto, los límites son importantísimos. Yo creo que incluso aprender a poner límites incómodos da mucha madurez. ¿Por qué? Porque la vida te pone límites incómodos. Te pone un día la pareja en otro trabajo que no quieres, o si te separa por alguna razón, o te despiden, o tienes que trabajar en algo porque era lo que, para lo que te has preparado y no estás dispuesto, por ejemplo, a manejar un jefe que te da órdenes. Hay límites incómodos y eso la vida lo trae a montones. Eh, algo valioso para los adolescentes, o sea, como en esta parte, para ir como la última parte del tema es eh, los chicos, lo que decía ahorita Laura, ¿no? Aprenden por imitación. Yo lo veo así, ¿no? El niño y el adolescente son súper influenciables, muy influenciables, pero muchísimo. El niño más que el niño porque te ve a ti como un role model y el adolescente porque está buscando identidad. Entonces, la mayoría de las personas desaprovechan la capacidad de, o sea, esa vulnerabilidad de influencia porque creemos que influencia es negativo, cuando influencia puede ser positiva. Entonces, si tú, lo que decía ahorita el ejemplo, oye, si yo influencio con valores, con límites, con el valor que hay detrás de ciertos hábitos, y lo vivo yo, y le doy esa fuerza a los chicos, escuchaba no recuerdo, bueno, no recuerdo a quién, pero un psicólogo o algo lo escuché así, y era, no intentes quitarle la rebeldía al adolescente, es muy valiosa, ¿sí? Enséñala a usar con sabiduría. ¿Por qué? Porque esa rebeldía ante, por ejemplo, alguien que lo quiera orillar a probar algo que le haga daño, una adicción, él va a tener esa capacidad, esa rebeldía es me rebelo ante lo que no estoy de acuerdo. Entonces, los quieren poner sumisos, que hagan caso, que se obedezcan, que no se rebelen. No, rebelarse no está mal. Hay cosas en las que te tienes que rebelar. Oye, no es que yo no consumo eso, pues que te hace más guay, no, revélate. Entonces, valora si tu hijo tiene, es sano, se revela y muéstrale, edúcalo, guíalo para que tenga esa herramienta tan potente de decir que no a ciertas cosas. Si dice que sí a todo, pues ¿qué pasa? Que entra en una adicción a veces sin saberlo, por miedo. Claro, y al final, bueno, pues es más cómodo tener a los niños no rebeldes, calladitos, buenecitos, quietecitos, ¿sabes? Por eso está también todo en auge, ¿no? El TDA y todo esto de la hiperactividad. Al final es incómodo para los profesores, es incómodo para los padres tener un niño que se mueve constantemente, que no puede estarse quieto, pues eso es incómodo. Entonces, ahí hay también, como siempre, siempre hay un problema detrás que hay que saber averiguar, porque ese niño no puede parar de moverse, ¿no? Pues es como un síntoma más, es como el insomnio, ¿no? Ese niño se está moviendo por algo. Entonces, bueno, pues hay que enfocarlo. Yo siempre digo que siempre hay que cambiar la perspectiva. Entonces hay que enfocarlo, pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Como una oportunidad para averiguar que ahí algo va mal y qué es lo que está yendo mal, ¿no? Y poder averiguarlo y poder ayudarle. Pero simplemente es eso, es incómodo. Todos esos síntomas son incómodos para los papás, para los profesores, para la sociedad en general. Pero evidentemente hay una parte que es esa rebeldía que tú decías que sirve para que luego él el día de mañana no diga sí buena a todo lo que se le presenta, ¿no? Y que sepa discernir. Pero eso viene de atrás, es decir, la educación tiene que ser de edades tempranas. Correcto. Bueno, bueno, vamos ya, estamos ya llegando al final. Hoy saludo a un amigo que está por ahí, Pepe. Hola, Pepe. Y a Hola. Mauricio, Mauricio por acá también nos comenta. Dice Mauro por acá, dice, en casa se dan valores, sin embargo, la sociedad puede dañar. Lo importante es dar ejemplo, lo que estaba hablando Laura. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Sí, sin el ejemplo, incluso el niño aprende por ejemplo. Tú le puedes decir lo que tiene que hacer, pero tú haces lo contrario, él va a aprender a hacerlo
contrario, porque él te ve como su role model, él te va a imitar aunque no quieras. Eh, y que ellos tomen decisiones adecuadas y positivas. Ajá, y sí, justo lo que estamos hablando, ¿no? De permitirle al niño que vaya desarrollando esa madurez, incluso a veces de esa capacidad de decidir y también de pedir asesoría correcta. Es algo que a veces de adultos tampoco sabemos hacer. Y es, no es que yo intento y todo me falla. Claro, porque tu método, la forma en la que lo estás intentando, llámalo pareja, emprendimiento, familia, lo que sea, si tú estás obteniendo un resultado es porque lo que conoces, o sea, la forma en la que lo estás haciendo te está dando ese resultado. Entonces, a veces, es que me está yendo mal en la parte económica. Hay gente que se dedica a guiarte ahí y a mostrarte, tú no tienes esa habilidad, así como lo emocional. Hay personas que tienen conflictos emocionales, hay personas como Laura que ayudan a que, oye, ven y miras, o si estás somatizando una enfermedad, oye, que no logro trascender este síntoma o esta enfermedad que me tiene mal. Ahí, pues, Laura se dedica mucho a eso y es, ve que hay alguien que te entiende eso, hay un experto para muchas cosas y eso creo que es algo importante y a veces ese experto es un poquito más experto, por lo menos en la vida, es el papá. Entonces, el niño, yo lo digo porque tuve un guía así, mi padre es todavía le pido consejo, habrán cosas en las que no estamos de acuerdo y otras en las que yo voy y le digo, oiga, ¿me puede explicar esto? ¿Qué harías en esta situación? ¿Sí? Y desde niño lo he tenido así. ¿Por qué? Porque él siempre me escuchó, o sea, siempre me escuchó y me aportó, no sé cómo decirlo, desde su experiencia me sabía explicar las cosas como un niño, ¿sí? No como un adulto. Entonces yo aplicaba y decía, mi papá tiene razón. Incluso recuerdo alguna vez para cerrar aquí con una anécdota y le doy pasito a Laura para que nos dé unas conclusiones. Recuerdo una vez que me enfermé y fui a un médico y me iba a operar. O sea, ¿sí? Incluso yo escucho al médico que dice como que tiene una deuda y dice, tranquilo, yo ya tengo ese dinero solucionado. Y era lo mismo que me dijo a mí que me iba a cobrar por la operación. Entonces yo antes llamo a mi padre que sabe mucho de anatomía humana y a un tío que era cirujano también. Y les pido consejo porque digo, mi médico me está diciendo esto, yo no quiero que me van a sacar un ganglio. ¿Sí? Entonces pues yo no quería que me sacaran el ganglio. Y me dicen algo así como, ¿has tenido una infección debajo de la cintura en los últimos 3 meses? Digo, sí, una infección fuertísima en una pierna, me piqué una espina y dijo, es normal, el ganglio se infarta y eso hace que se inflame y por eso el dolor. Entonces, eso se demora unos meses a veces en desinflamar, estás generando ese síntoma. Dile que te dé antiinflamatorios y espera una semana a ver qué pasa. El médico me dijo, no, es que tiene que operarse, eso es muy fácil, pasa, me voy a sacar un ganglio, no sé si dimensionan lo importante que es un ganglio, lo que te genera los glóbulos blancos, ¿no? Y me lo iba a quitar, y cuando le hice caso a ellos, ¿sí? O sea, porque yo confiaba mucho en su criterio, me tomé los antiinflamatorios y a los 4 días estaba bien. ¿Sí ves? O sea, hasta ese punto. ¿Pero por qué? Porque ya ellos me habían enseñado desde pequeño, consulte o sea, no se coma la primera opinión, ¿no? Así sea el médico, ¿sí? O sea, Claro. escuche, ponga atención, pero tenga criterio, ¿no? Entonces, Sí. Laura, no sé qué conclusión, qué nos das para llevarnos así como para la casa práctico ante Bueno, situaciones. yo sí creo que al final, cuando eres padre, hablando un poco de los niños, ¿no? De la prevención, de la educación emocional, que es lo que estamos hablando. Cuando eres padre, pues tú da salud, te dan un hijo, que te dicen, este es tu hijo, y ya está, no te dan más. Yo me acuerdo cuando di a luz de mi primer hijo, dije, ¿y el libro de instrucciones dónde está? Porque sería Ok, de fantástico, manual, de manual. sería fantástico tener un libro de instrucciones. Entonces, llegas sin conocimientos, no sabes manejarlo. Entonces, luego con la práctica vas haciendo camino, ¿no? Pero qué tan importante que llega un momento cuando las emociones empiezan a ser importantes, esa gestión de enseñarles a ellos cómo hacerlo. Entonces, todo pasa porque tú primero sepas hacerlo y ya bien por imitación que ellos te van a imitar o porque luego tú les vas a poder enseñar en ciertas circunstancias que ellos te lo pidan, pues creo que es muy importante, que es la base de, bueno, de esa educación para luego evitar mayores problemas, ¿no? Como pueden ser los hábitos malos, las adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo invito a todos a que se apunten en mi web, que a lo mejor las he dejado
encontrado por ahí, recuperalasalud.com. Estoy haciendo una lista de espera para la gente que esté interesada. Y bueno, pues si hay cualquier duda, tengo mentorías gratuitas también de 15 minutos para que me puedan contactar sin problema y aclarar todas las dudas del curso o de cualquier síntoma o cosa que puedan tener esas dudas. Así que bueno, invito a que seamos unos padres responsables y que tengamos desde el principio nosotros unos buenos hábitos y una buena gestión emocional para que nuestros hijos pues aprendan por esa imitación. Vale, aquí, vale, abrazos Mauro, Mauro se está despidiendo, gracias. Y Pepe, gracias. Gracias. Vale. Listo. Yo dejo el link de la página de, bueno, la dirección, porque aquí en Instagram, digamos que el link no lo puedo colgar, pero sí la dirección, y si no, también siguen a Laura y la pueden contactar directamente por su correo de Instagram para los que les interese hacer esa parte preventiva o de pronto una gestión personal de algo emocional o alguna somatización, ¿no? Entonces, pues nada, Laura, darte las gracias por el tiempo, que Gracias por a la ti. tarde, saludos. Ya a Gracias Alba a que está por ahí. Hola. Muy útil lo compartió, Alba también está en España. Hola Alba, gracias que estuvo también ahí pendiente, comentando Sí, cositas. Vale. gracias por este compartir, que siempre es un placer compartir contigo. Tenemos muchas cosas en común, además, y bueno, todo lo que sea ayudar y enfocar y despertar un poco a la gente, pues fantástico. Expandir un poquito esa conciencia. Claro que sí. A todos, gracias a los que nos acompañaron y aportaron también. Que Muchas gracias tengan feliz a tarde. todos. Feliz noche. Chao, Gracias. chao Laura. Chao, Bye. chao, Gracias. chao.